el power. Gracias. Muy buenos días a todos. Iglesia del Señor de la Viña en Mendoza, Iglesia de San Salvador en Belgrano, en Capital, y todos los amigos, amigas que se suman de otras partes del mundo, ya sea ahora mismo o en esta eternidad del YouTube, donde cada uno pueda quizá encontrarse con este tiempo de adoración en el futuro y sumarse a nosotros. Hoy tenemos un culto, como siempre, en vivo, a través de la virtualidad, pero uniéndonos en las casas por medio del Espíritu de Dios. Es un culto especial porque para la Iglesia de San Salvador hoy celebramos el aniversario de la dedicación del templo, fuera del templo, con un templo en obras, con un templo que estaría limitado para la concurrencia, pero celebramos la vida de muchas personas que han pasado, han servido a Dios y sobre todo la obra de Dios en la vida de esas personas y en la nuestra hoy, que somos parte de esta congregación. Como habíamos leído la semana pasada, Pablo decía, ¿cómo podré dar suficientes gracias por cada uno de ustedes? Y ese tiene que ser parte del motivo de esta celebración. ¿Cómo podemos agradecer lo suficiente a Dios? Por tener la iglesia, por conocernos como iglesia, por ser parte de la obra que Dios está haciendo en este mundo para llamarnos a su reino. Y también es un día para recordar, en inglés dicen el Remembrance Day. Normalmente en esta fecha se recuerda la firma de la paz en la guerra, bueno, Agustín sabe mejor, en la Primera Guerra Mundial. Es un recordatorio de esos momentos tan terribles y difíciles en nuestro mundo. Y lo vamos a tener presente también en nuestra oración. Vamos a las primeras palabras, ¿sí? Para la oración que van a ver en pantalla. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con todos ustedes. Y también contigo. Padre amado, te damos gracias. No podemos darte suficientes gracias por todo lo que haces. No llegamos a ver todo lo que haces en nuestras vidas, lo que haces en la vida de este mundo, lo que haces en la iglesia. Vemos un poco, nos damos cuenta y somos muy ingratos, pero queremos agradecerte, que nos ayudes a tener un corazón agradecido, como dice tu palabra, y entrar a tu presencia con gratitud. Bendice a todos reunidos en sus hogares. Bendícenos a todos reunidos bajo tu presencia, delante de tu trono celestial, Dios, donde entramos por medio de Jesucristo nuestro Señor y en el poder de tu Espíritu. Amén. Vamos a cantar la primera canción bien mendocina, no la conocen todas, la segunda canción ya conocemos un poquito más, así que entremos en adoración en nuestras casas. Ofrecemos, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, nuestras luchas, nuestro afán, el trabajo por el pan, las esperanzas de hallar sentido a nuestra vida, el rumbo que nos lleve a nuestra felicidad, nuestras búsquedas de paz, el camino a recorrer hacia nuestra libertad.
la vida es la justicia que quiere crecer, oh Señor, nuestro es porque es el sol nace, todo comienza a vivir. Con el hombre de hoy te ofrecemos, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser, las angustias, la oración, nuestra fe y nuestro amor, la alegría en canción, las vidas que comienzan, las vidas que terminan, entera tu creación, lo que viene y lo que va, quien se esfuerza por llegar, quien no puede caminar, aquel que ha fracasado y dispuesto está otra vez a resucitar. El sol nace, todo comienza a vivir. Con el hombre de hoy le ofrecemos, Señor, nuestra vida, todo nuestro ser. Como decía Hernán, estamos puestos en tus manos, Señor, para alabarte, para adorarte. Por eso venimos a tu presencia, y venimos a tu presencia con alegría, con gozo, porque queremos poner en tus manos nuestras vidas y porque queremos darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con olor. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. En la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con olor. Da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanza al Señor. Oh Cristo, nombre sin
Ahora vamos a escuchar el Salmo que va a leer Marisela, Salmo 70. En realidad los salmos en la iglesia siempre los leemos todos juntos, así que Marisela le va a poner voz, pero en sus casas cada uno léalo en familia, leemos juntos, es una profunda oración al Señor, de ayuda, pedido de ayuda. Salmo 70. Apresúrate, oh Dios, a rescatarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Que sean avergonzados y confundidos los que procuran matarme, que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina, que vuelvan sobre mis pasos avergonzados todos los que se burlan de mí. Pero que todos los que te buscan se alegren en ti y se regocijen, que los que aman tu salvación digan siempre: sea Dios exaltado. Yo soy pobre y soy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios. Tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, queremos en este día recordar ese armisticio, ese memorial para aquellos que cayeron en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra. Hoy se recuerda esa paz de tanto sufrimiento que el mundo sufrió en las dos guerras mundiales. Pensamos en millones que murieron, algunos murieron en pos de la libertad, para libertar al continente europeo del nazismo, y Señor, muchas vidas fueron sacrificadas. Damos gracias por esas vidas, pero también consuela a tantas familias que quedaron sin sus hijos, sin sus padres, sin sus hermanos. Y pedimos, Señor, que haya la paz en el mundo, que no volvamos a tener guerras mundiales de esa escala, ni ningún tipo de guerra. Te damos gracias, Señor, por la paz, esa paz tan preciosa, y que algunos murieron por tener esa paz, y realmente los queremos recordar en este día. Gracias por todos los caídos, y consuela a las familias en el dolor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Soy yo? Yo, Señor, te pido por toda esta pandemia que pronto pase en el mundo entero, por todos los necesitados, por toda la gente que hoy día necesita de tu palabra. Te pido para que todo esto pronto pase y que a nadie le falte un plato de comida y que todos podamos salir adelante. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. En San Salvador Belgrano. Gracias, Señor, por todos estos años, gracias por la visión que tu Espíritu Santo puso en los que iniciaron esta comunidad. Gracias por todos estos años, 124, Señor, en que vos te estás glorificando, Señor, a través de tantos milagros y cosas que hiciste. Te pedimos, Señor, por el futuro, te pedimos por nuestros pastores, que los estés bendiciendo, Señor, y iluminando, Señor, para que sigan guiando tu comunidad cada vez más cerca tuyo, Señor. Te pedimos por nuestro obispo también, Señor, por Greg, y también por Brian, Señor, que está por iniciar, Señor, su gestión, Señor, a cargo de toda la diócesis. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias. Te lo pedimos, te lo decimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, por tu gracia nos has llamado a la comunión de fe en esta diócesis. Gracias por eso, Señor. Bendice de manera especial a nuestros obispos, a Greg y a Brian, en su tarea de crecimiento
como familia de esta diócesis y también en su unidad. Que sean realmente predicadores fieles de tu palabra, administradores de tus sacramentos e instrumentos verdaderos para ayudar a moldear nuestras vidas conforme al ejemplo de tu Hijo Jesús. Pon tu mano, Señor, en este proceso de transición que tenemos para que sea rico, para que sea de crecimiento para todos nosotros también. Pedimos esto en nombre de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a orar juntos la oración que Jesús nos enseñó como hijos de un mismo Padre. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Amén. Escuchemos ahora del Evangelio según San Mateo. Parábola de las 10 jóvenes. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. «Señor, Señor», suplicaban, «ábrenos la puerta». «No, no las conozco», respondió él. «Por tanto», agregó Jesús, «manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora». Vamos a levantar nuestras voces al Señor con un canto. Un canto que dice: «Sumérgeme en el río de tu espíritu, Señor». Vamos a cantar y pedir que el Señor nos renueve, nos dé nuevas fuerzas para estar atentos a Él y a su venida. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino,
seco corazón sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, sumérgeme. Ahí estamos. Vamos a escuchar la lectura en Tesalonicenses, capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirlos y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también la hacéis con todos los demás hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundáis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos de nuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que hoy hemos mandado, y a fin de que hoy conduzca honradamente para con los de afuera y no tengas necesidad de nada. Gracias, Mari, por la lectura. Y tal vez tengan su Biblia, espero que puedan tener su Biblia a mano. Las versiones varían bastante en algunos aspectos de algunas partes de esta carta. Es un pasaje fascinante, así que vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para entenderlo, para vivirlo, como iglesia y como familias e individuos. Padre amado, gracias que nos has hablado para saber cómo vivir a la luz de la realidad de que tú eres Dios, no nosotros, de que tú nos amas y que nos has escogido. Gracias que nos has enseñado a vivir como Jesús y nos has dado tu espíritu para vivirlo. Te pedimos que hoy nos ilumines en toda nuestra vida. Dejamos que nos examines, que nos mires, Dios, a través de esta palabra. Con la certidumbre, Señor, de que nos has llamado a salvación, con la certidumbre que nos has llamado también a ser como Cristo. Y transfórmanos, Señor, para ser más y más como Él, y como iglesia, una iglesia que te agrade y te honre. Amén. Bueno, aquí estamos de nuevo festejando el aniversario, una vez más, de San Salvador. Hace poco festejamos el de Mendoza. San Salvador festejando 124 años hoy. Y Mendoza también ha festejado unos 15 años. Habíamos festejado el otro día del templo. Digo yo, en agosto. Pero en ambas congregaciones hay
pequeños. Hola chicos, ¿están ahí los chicos? Pueden irse enseguida porque si se les va a aburrir todo lo que yo digo, por lo menos ahí estamos. Los Boca, genial, no sé si había alguno más por aquí. Los míos lo van a ver luego grabado porque si no iba a ser muy difícil predicar y sostener la conexión en línea por otro dispositivo. Bueno, grandes también hay. Y chicos, Gerda, ¿estás por ahí hoy? Qué lindo te pudiste conectar. Digo, Gerda, tal vez representante aquí de los mayores, estoy viendo quién más está, de Mendoza, bueno, grandes y chicos. Una congregación de 124 años, una de 15, pero en ambas, gente que también se ha acercado hace muy poco, quizás hasta incluso nunca ha llegado a reunirse en el templo con nosotros, sino que se han sumado en esta época de virtualidad a la iglesia, y hay otros miembros muy antiguos de la iglesia. Y no necesariamente son los más grandes siempre, ¿no? Entonces, este aniversario, no estamos celebrando los años de una iglesia, de un templo, estamos celebrando que hay chicos, hay grandes, hay gente que desde hace mucho viene caminando en la fe, y gente que hace poco que se está sumando, que no solo somos viejos cristianos y aguantando, sino que cada vez hay más personas que conocen y se acercan a la fe en Cristo. Y damos gracias a Dios. Lo que leyeron la semana pasada de Tesalonicenses, que es la carta que estamos siguiendo, decía en el capítulo 3, versículo 9, decía, ¿cómo podremos dar suficientes gracias a nuestro Dios por ustedes y por el mucho gozo que a causa de ustedes tenemos delante de Él? Podemos mirarnos, quizá me están mirando a mí en pantalla grande, yo estoy mirándolos a todos, y digo, ¿cómo podemos dar suficientes gracias por cada uno de ustedes y por el gozo que a causa de ustedes cada uno tenemos? Por el gozo de que estén en la fe, por el gozo de que en las pruebas hemos visto también el sostén de Dios. ¿Cómo podemos dar suficientes gracias? El aniversario de una iglesia es motivo para dar gracias, pero nunca es suficiente las gracias que podamos darle a Dios. Hay tanto para agradecer cuando los veo, cuando nos vemos, y sería lindo vernos y agradecer. Pero también hay una cosa más que tenemos que hacer. Más y más gracias, pero más y más de agradar a Dios. En este aniversario de la iglesia y en este día queremos proponer desde la lectura que leemos lo siguiente: un día de agradecimiento, estar agradeciendo, pero también estar agradando a Dios. Agradecemos a Dios y no podemos dar suficientes gracias por todos ustedes, por cada testimonio, por cada relación que hemos establecido. Y eso puede seguir y seguir y seguir, pero no solo nos quedamos en agradecer, en mirar al pasado, sino que hoy miramos hacia adelante, al presente, al futuro, y pensamos en seguir y seguir más y más. Nunca va a ser suficiente, como tampoco son suficientes las gracias que podamos dar, en lo que podamos agradar a Dios. Seguir viviendo de una manera comprometida, consagrada, que agrada a Dios. Entonces, agradecidos y agradando en este año. Que el Señor nos permita comenzar esta reflexión pensando en esto. Y dice, también en lo que le habían leído la semana pasada, al final decía esto, que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor unos con otros, como nosotros los amamos a ustedes. Ahora, lo que Pablo nos dice de la manera que les hemos enseñado, dice, las instrucciones del Señor, dice, ustedes que abunden más y más en ello. Este es un texto central, se repite 3 veces en el capítulo 3, se repite acá en el versículo 1, se repite en el versículo 10, más y más, rebosando, sobreabundando en lo que nos enseñaron. Entonces, la fe cristiana no es mirar al pasado y decir, qué lindo lo que hizo Jesús, qué lindo los años de la iglesia y lo que hemos compartido, es mirar hacia adelante y ver que tenemos
mucho más por andar. Que no te quedes en la historia que una vez el Señor te llenó de su espíritu, que una vez pudiste bendecir a alguien, que alguna vez diste una linda palabra para otra persona, que alguna vez viste un milagro, una respuesta a tus oraciones, sino que nos lleva a mirar cómo seguir en este caminar con Dios. A los chiquitos, a los grandes, a los que son nuevos y a los que están hace mucho también. Básicamente nos plantea que la fe cristiana es no algo estático, algo que quedó. Pablo decía que los tesalonicenses tenían a fe, esperanza y amor. Y a lo largo de toda la carta dice, quiero que vivan más firmes en la fe, que tengan más y más amor, y ahora que sobreabunden también en vista a la esperanza que tienen. Entonces, las versiones de la Biblia varían, pero las palabras que se usan son abundando y sobreabundando, como enfatizando, dale y dale más. Más y más, ¿de qué? Es la pregunta. En la manera de andar y agradar a Dios. Más y más agradando a Dios. Y menos priorizando el agradarnos a nosotros. Si hay algo que me gustaría que tengamos, si puede ser por lo menos esta semana como desafío para la iglesia, que nos preguntemos y nos digamos, Señor, quiero agradarte hoy. Que nos levantemos cada mañana, como nos enseñó muchas veces el obispo a partir de Romanos 12, diciendo, Señor, me presento como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Muero a agradarme a mí mismo y busco agradar a Dios. Pongo primero el agradar a Dios que agradarme a mí. Un desafío para estos días, pero ojalá sea un desafío para toda la vida, agradando al Señor. Ahora, ¿cómo le agrado al Señor? Es la pregunta. ¿Cómo le agrado más y más? Y ahí el versículo 3 dice, esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios si no conozco su voluntad? ¿Cómo podés saber qué le va a hacer bien a Dios si no sabes qué es lo que Él espera? A veces hacemos cosas lindas por otra persona y son totalmente muy distantes a lo que esa persona espera de nosotros o lo que la persona le haría bien. Nos pasa mucho en la pareja, en el matrimonio. Decimos, bueno, pero yo hice esto por vos, lo hice por... Sí, pero no es lo que esperaba. Y a veces con Dios tal vez hacemos lo mismo. Bueno, voy a hacer esto para Dios. Mejor conocer su voluntad. Mejor conocer qué es lo que Él dice. Y en todo este pasaje, si lo recorren, vean esto. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Conociendo su voluntad, conociendo su enseñanza. La enseñanza dada por el Señor Jesús y sus apóstoles. Versículo 1. Les rogamos, les pedimos, que tan como ya lo han recibido de nosotros, estas instrucciones, que hagan esto, que hagan lo otro. Y lo hacemos, esta exhortación, en el nombre de Jesús. Más adelante, vuelve a decir en el versículo 3, esta es la voluntad de Dios. Y en el versículo 10, también nos presenta con el mismo desafío. Hay un énfasis muy fuerte en todo este pasaje, en que el consejo de los apóstoles viene con la autoridad de Dios. Que la palabra que nos invita a agradar a Dios y a vivir en su voluntad tiene que ver con la enseñanza que encontramos en la Biblia. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Conociendo su voluntad, conociendo su palabra, conociendo sus instrucciones, sometiéndome a ellas. No solo conociéndolas, sino tomándolas en serio. Y ese es un desafío a renovar diariamente. Hermanos y hermanas, queremos agradar a Dios, leamos la palabra noche y día y busquemos cómo aplicarla a nuestras vidas. Cómo conocer su voluntad y no la nuestra. Esas palabras que vienen en el nombre del Señor, con la autoridad del Señor, como enseñanza de Dios mismo. Entonces, también acá nos da otra clave. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Tengo la palabra de Dios, la leo, trato de hacerlo y no puedo. ¿O no?
¿No les pasa a todos? Insisto, yo leí esto el otro día, salí reinspirado, dije, hoy voy a agradar a Dios. A los 2 minutos fallé. Acá, poquito más adelante, nos dice en el versículo 8, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino a Dios. O sea, está diciendo que la instrucción es de Dios y tiene que ver con someterse a Él, pero dice, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Es la palabra de Dios junto con el Espíritu. Recibo la palabra de Dios, pero pido la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, para poder vivirla. Es tomar la palabra de Dios en oración, tomarla junto con los hermanos en adoración, tomar la palabra de Dios y permitir que a través del Espíritu Santo entenderla, pero también que actúe en mi vida. Entonces, ¿es difícil agradar a Dios? Si lo intentamos solo, sí. Pero si tomamos su voluntad, si escuchamos qué es lo que Él quiere para agradarle, qué es lo que Él espera de nosotros para estar agradándole, y lo tomamos en serio y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para vivirlo, vamos a poder vivir agradando a Dios. Ahora hay un peligro en esto y quiero ser claro y que no caigamos en la trampa. No se trata de agradar a Dios o de ser legalistas para lograr algo de Dios, para asegurarnos nuestra salvación. Acuérdense, empecé diciendo agradecidos y agradando. Buscamos agradar a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Él ya nos dio la salvación. Él, a través de Cristo, como decía el capítulo 3, versículo 13, dice que el Señor los haga firmes en sus corazones, sin culpa delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. En la cruz, Jesús te libró de culpa, te hace firme, te presenta ante el Padre, santo, limpio, sin condenación. Entonces vos cuando buscás agradar a Dios no lo haces para tratar de ganar la aprobación de Dios, porque eso ya viene por Cristo, por tu fe en Él. Lo haces en gratitud. Agradamos a Dios en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Y en coherencia por lo que Él ha hecho por nosotros, porque si nos ha limpiado, nos ha llamado a ser santos, nos ha llamado a ser como Cristo, a tener parte en su reino santo, yo no voy a ir en otra dirección ahora en mi vida ya que me llamó hacia allá. Entonces, hermanos, ¿cómo le agrado y por qué le agrado, no? Sin caer en el peligro. Ahora, ¿para qué? Vean esta palabra tan importante. ¿Para qué Dios nos llama? ¿En qué sentido Dios nos llama a agradarle? Y dice, la voluntad de Dios es su santificación. La voluntad de Dios, Rodrigo, la voluntad de Dios, Sofi, la voluntad de Dios, Juli, Norma, es tu santificación. Y así a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Entonces, ¿cómo lo agrada a Dios? En el camino de la santificación, de la santidad. Ahora, ya aclaré que no es para salvación. No podemos ser más o menos justificados. Ya fuimos justificados por Dios plenamente, pero sí podemos caminar y ser santificados. Yo ya fui llamado como santo para Dios, pero estoy en un proceso de santificación que no termina y por eso es más y más y más. Si atamos todo lo que les estoy diciendo y si no los maría hasta acá, hermanos, la palabra de Dios dice, vivan más y más agradando a Dios. Creciendo, quiere decir. Sigan adelante, no se queden en lo que Dios hizo por ustedes, como si eso ya tuviera todo, decir, ya está, ya tengo vida eterna, sino entendamos que Dios nos llama a agradarle por medio de cumplir su voluntad en una vida santa. Y sigan creciendo en santificación. Ser santo no es para algunos pocos, ser santo es para todos los cristianos. Y ese es un error, creer que santidad es de algunos y abandonar ese camino. La santidad es la voluntad de Dios para todos.
¿Y qué es la santidad? Normalmente la santidad se asocia con toda la impureza sexual, la inmoralidad, con un rechazo a eso. Ahora, no es exclusivamente eso, ¿no? La santidad, así como la enseñanza del Señor, de la cual hablamos antes, abarca toda la vida, todos los aspectos de nuestra vida. Y acá, aunque va a puntualizar en el aspecto de la sexualidad, también va a hablar luego en los últimos versículos del amor y del trabajo. La santidad abarca tus relaciones maritales, tus relaciones con personas del sexo opuesto, tus relaciones con los demás, pero abarca el amor y abarca tu trabajo también. Y les invito a que después en sus casas eso lo sigan mirando. Pero sí vamos a hacer, aunque es un ejemplo del apóstol, cuando habla de santidad, de ser consagrados, les invito a mirar puntualmente este tema que está expresando, porque es un tema desafiante, donde le cabía el poncho a los tesalonicenses, pero probablemente a muchos de nosotros también. En el tema dice que lo que Dios quiere es que sean santos, que nadie cometa inmoralidades sexuales, que cada uno sepa portarse con su propia esposa, con su propia vasija, de manera santa y honrosa, y en honor, y no en pasión degradante como los gentiles. La santidad tiene que ver con el hecho de que vos ya no sos un gentil, que no sos alguien que no conoce a Dios. Dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. La santidad tiene que ver con que ahora vos conocés la voluntad de Dios. Entonces no te podés hacer el sota y decir, y además que esa voluntad es buena, es santa, porque tiene que ver con hacerte como Jesús. Y tiene que ver con tu esperanza eterna. Y entonces decís, sí, quiero caminar en este camino, este proceso de santidad. Y dice que nadie defraude a su hermano en este asunto. Entonces, en conjunto, puntualmente lo que está hablando es, cuanto a la sexualidad, no que todo lo que tenga que ver con la sexualidad es malo. Un santo es un ser asexuado. Un santo no disfruta de la sexualidad. Pero lo que está diciendo es que la sexualidad es un don de Dios para ser vivido en el matrimonio. E incluso en el matrimonio de una manera santa y con honor. Y que todo lo demás que cae fuera de ese sí de Dios, que es el matrimonio, como el lugar para la expresión sexual y la intimidad, todo lo que cae fuera es el no de Dios. Todos los no que aparecen en la Biblia, todo lo que acá dice la inmoralidad sexual, la impureza, la inmundicia, las palabras que usa para reflejar esto, el defraudar al hermano, todo eso cae en el no de Dios, porque el sí de Dios es la sexualidad es un gozo, un don de Dios para la intimidad, en el matrimonio. Entonces, el consejo del apóstol es, si quieren vivir en este aspecto, de manera santa, dice, aléjense de la inmoralidad. Y sepa poseer o tomar, en otras versiones dice, acá dice su propio vaso, tener esposa. Greg nos dijo cómo eso también les cambió a ellos en la vida, Silvia y Greg, cómo les hizo un clic en un momento donde Dios dijo, apártense de la inmoralidad y tomen esposa, que esa es la voluntad de Dios. A mí también este pasaje en mi adolescencia me cruzó en el camino y me hizo tomar decisiones. Entonces, yo creo que quizá alguno está escuchando este pasaje y pueda dejar que el Señor le examine. Tanto los jóvenes, ¿qué te propone Dios como tu camino? ¿Qué te proponen las relaciones con los demás, en el intercambio con los demás? Para vivir de una manera que le agrades. Las parejas que tal vez no han dado el paso de decir, bueno, nos tomamos el matrimonio. Pablo les habla con mucho amor, dice, les ruego, pero la palabra que usa es con amor, con cercanía, con cariño, pero también les exhorto con la autoridad del Señor. Y lo mismo hacemos, les ruego, pero también les muestro la palabra de Dios. Que evalúen, que no antepongamos agradarnos a nosotros mismos o motivos erróneos
antes que la voluntad de Dios, si quieren caminar agradando al Señor en su vida en común. Que prioricen dar este paso también que el Señor dice, tomar esposa. Y a los matrimonios nos dice que vivamos en santificación y honor. Lo hacemos. No tomamos esposa simplemente para poder vivir libremente la sexualidad con derechos, sino para la intimidad, para el crecer en gozo. ¿Podemos vivir en santidad y honor o es necesario cambiar el enfoque en el matrimonio también en este aspecto? Y en el matrimonio, pero cualquier relación extramarital también. Que nadie defraude al hermano tiene que ver con eso. Que no defraude a un hermano, una hermana, tomando clandestinamente, a escondidas, parte de la relación de ese otro hermano o hermana. Porque puede ser que él no lo vea, pero dice el Señor sí lo ve. Ahora, también el Señor ofrece perdón en cualquier aspecto, y limpieza, y ofrece entrar en un camino nuevo para cualquiera que se arrepienta. Así que les animo, hermanos, que vivamos con esto en mente. No es solo una cuestión de legalismo, no es una cuestión de cumplir para poder tener vida eterna. Es una cuestión que tiene que ver con tu llamado. Dios te llamó a la santificación. Dios te llamó a vos, te quiere hacer bien, te quiere moldear como Jesús. Y tiene que ver con la esperanza que tenemos por delante. Entonces, que más y más puedas agradar a Dios. Más y más ver que cuando agradás a Dios no es malo para vos, sino al contrario, te vas a encontrar mucho más pleno, más gozoso en comunión con Él. Uno cree que agradarse a sí mismo es mejor, y cuando le agradamos a Él nos encontramos plenos. Así que, Iglesia de San Salvador, damos gracias por lo que Dios nos dio estos años como iglesia. Iglesia de Mendoza también. Gracias por todo el camino juntos. Gracias por cada uno de ustedes. Pero si podemos, los pastores, también recibiendo nosotros este consejo porque lo necesitamos, pero con cariño decirles, no nos quedemos, no digamos hasta acá, lo dejo a Dios, sino que sigamos más y más, buscando agradarle y desafiando nuestro parecer con el parecer de Dios para tomar su voluntad. Amén. Le voy a pedir a Franklin que nos guíe en la confesión. Es tiempo de... Gracias, Hernán. Muchas gracias por tu reflexión y realmente es tiempo de ponernos delante del Señor, acercarnos humildemente a Él. Decía Juan en su primera carta, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Nos acercamos entonces a ti, Señor, para pedirte perdón por nuestras faltas de fe, por nuestro egoísmo que ha sido mucho mayor y que nos aleja de tu amor, por nuestras faltas de acción en favor de nuestros hermanos. Por ello, estamos juntos delante de ti, Señor, para hacer nuestra confesión, para examinarnos, para pedirte perdón y para renovarnos. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para gloria de tu nombre. Amén.
Dios omnipotente, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados por medio de la cruz y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Nos fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo nos conceda la vida eterna. Amén. Ahora les invito a ofrecerse a Dios para cerrar este culto. Tal vez extender así las manos ante Dios y decir: te agradezco, Señor, por conocerte, tener un tiempo para agradecer, ser parte de la iglesia, agradecer lo que Él ha hecho en nuestras vidas, llamándonos a ser suyos y presentarnos por Jesús en la cruz, sin culpa, ante Dios. Gracias, Dios, que Jesús te agradó en todo, porque Él te agradó yendo hacia la muerte, no haciendo su propia voluntad, sino la tuya. Señor, nosotros que no te agradamos, nosotros que fallamos en poder agradarte, recibimos tu perdón y tu justicia. Y además de agradecerte, queremos agradarte ahora en Él, en nuestra imperfección, Señor, pero que por medio de tu Espíritu y la lectura de la palabra, que por medio de una vida donde cada vez menos nos buscamos agradar a nosotros, que podamos agradar a ti, Señor. Como iglesia nos consagramos a ti. Consagramos, tomanos para vivir vidas santas. Como matrimonios, tomanos para vivir vidas santas. Como solteros o viudos también, tomanos para vivir vidas santas, Señor, a cada uno. Como jóvenes, como niños, Señor, que podamos ver que el camino, la santidad, el camino que tú enseñas, es bueno, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Y ahora cantemos la última canción, que también es una ofrenda que damos en nuestras vidas al Señor. Nos diste luz para entender, nos diste fuerzas para obrar. Hoy te ofrecemos nuestras obras, Señor, obras humildes pero de corazón. Acéptalas y danos más fuerza, luz y fe para seguir. Oh Padre que creaste todo, darnos la vida fue tu voluntad. Nos diste voz para cantar, nos diste hermanos para amar, nos diste un mundo que arreglar. Hoy te ofrecemos nuestras obras, Señor, obras humildes pero de corazón. Ayúdanos a construir un mundo mejor, donde vivir, donde vivir, donde vivir. Muchas gracias, Franklin, por la música
mendocina. Gracias al Señor por este culto y simplemente cerrar esta parte del culto, este momento, recordando, agradeciendo y agradando más y más, día a día, más y más al Señor. Y para eso tenemos propuestas que ayudan a que sigamos conociendo la voluntad de Dios. Tenemos los avisos en la pantalla, tienen una guía devocional diaria, a las 19 horas se propone orar, no sé si todos lo hacen al mismo horario, pero que sigamos aprovechando esa guía que se ofrece a través del WhatsApp de las iglesias. Los estudios bíblicos en las iglesias, las reuniones de oración, comuníquense con Belgrano o Mendoza y consulten si quieren participar. Les animo a participar para conocer más de la voluntad de Dios. Y también, como siempre recordamos, que si querés ofrendar, si querés reconocer que el Padre te dio todo y vos dar un poco de todo lo que te dio para su gloria, lo podés hacer hoy por medios de transferencia electrónica. Y una noticia linda que tiene que ver con lo que Dios va haciendo en la diócesis, con nuestro caminar, un momento muy importante, se viene el 28 del 11, para la consagración episcopal del reverendo Brian Williams. El obispo Greg va a imponer manos, vamos a tener una celebración presencial y virtual el 28 de noviembre. Y también eso incluye en este camino también el tiempo donde Greg y Silvia nos han acompañado 20 años en esta diócesis y es un tiempo para agradecer por su ministerio, acompañarlos en oración también. Hermanos, vamos ahora a despedirnos de quienes están en YouTube y decirles que por favor se sumen al Zoom, los que puedan, que vamos a tener un tiempito en grupos ahora mismo. La Iglesia de Mendoza por su lado, la de San Salvador por el propio, y vamos a armar varios grupitos donde tengan un ratito para compartir. Si hay una necesidad específica en el grupo de oración, abóquense a eso, de consejo, de contención, pero si pueden compartir también sobre el mensaje que hemos tenido recién, dónde te desafía, qué aprendiste, qué te queda de dudas, bueno, por favor compartí en el grupo y sacale jugo. Muchas gracias y volvemos en 20 minutos de los grupos para cerrar el culto 12:20.